hermosas, entre quebradas cálidas profundas, reina una linda flor moradita y blanca, con el corazoncito blanco y amarillo. Surfu, yapanchispa rimayninchis. A partir de este momento, la información de nuestros distritos y comunidades llega a vuestros hogares a través de Willarikuy. El informativo con las noticias más recientes del acontecer local, regional, nacional e internacional, orientadas a promover el desarrollo de nuestro pueblo. Las más recientes informaciones con nuestros reporteros, corresponsales, deportes, primeras planas en Willarikuy. Buenos días, señor, señora, joven, señorita. Oeque panaikuna ima inayan kasha inkichis, ima inayan illa herira inkichis. Jaliyachu ima inayachu illa herira inkichis. Onkoilla kahti inkichispis. Alliñan cana ikichis. Asispalla. ¿Cómo está, Guillermo Richarte? Ancha cosicuspalla. Ima onjoitapis sinkachinarek. Chaypasmi kan hampichakuna jora, hampichakunarek huerajocha Henricito. Muy buenos días, mamitaykuna, taytaykuna, y menayan kapashankichis llapa llaqta Cotabamba suyo, y menayan llaqtamasakuna grau suyupi, nallataq Antabamba suyupi, maipin uyariwashanchis llaqtamasakuna. Suma puncho llapallaykispas kachun llaqtamasakuna. Guillermo Guayjecuna Paneguna Kaito Tamantampe Llaqtamasuna Parla Paisa Sunkichis Huerajocha Henriwan Cusca Llaqtamasuna Kai Huillacuiculata Aparinapaj a ver Mastarinapaj o así Quisquima o Mai Pintaricun Quichaicama Llaqtamasuna Yapallequispaj a mis hermanos de Chumbivilcas también Paruro igualmente donde nos están escuchando. Bueno, mucha gente conoce perfectamente la frecuencia en AM de Radio Surfu y nos escuchan en La Pampa, allá en Puerto Maldonado. También nos escuchan en Puno. Un abrazo para todos ustedes, amigos, y bienvenido al informativo Willarikuy, edición hoy, jueves 2 de marzo. Jueves 2 de marzo, ya en camino ¿a qué? A Semana Santa. Nos estamos encaminando ya a Semana Santa. Antes nos encaminábamos a los carnavales, ahora nos estamos encaminando a Semana Santa y estamos ya pronto al inicio de clases. 13 de marzo está anunciado el inicio de clases para todos los estudiantes. Ya los profesores se están preparando y nosotros como estudiantes, los jóvenes y los niños tenemos que estar preparándonos y los padres de familia también de forma entusiasta están emocionados para que los hijos vuelvan a las aulas, porque también es una preocupación para los papás ver a sus hijos. Bueno, es natural decir que no están haciendo nada, creo. No, sobre todo en los pequeños, en los que van a ir por primera vez, digamos, al jardín, de los que van a ir por primera vez a la escuela y de aquellos también que van a ir al colegio por primera vez. De alguna manera es una preocupación porque es un cambio, mi estimado. Así como cuando uno sale del colegio y va a afrontar ya, digamos, la educación superior, es una preocupación. Si mi hijo ingresará, ¿cómo le irá? Si está bien preparado, entonces es un cambio que se da, de todas maneras, ¿no? Por eso es la preocupación del padre de familia. Bueno, porque efectivamente quiere al hijo, pues, que le vaya muy bien, pero a veces, lamentablemente, no es así, pues, de inmediato, ¿no? El hijo de inmediato no se articula o de inmediato no se
no se adapta a los nuevos cambios. Así es, recuerden que el colegio también es un cambio y tenemos que adaptarnos, tanto los niños como nosotros Así como es. padres de familia. Y también tenemos que tener expectativas reales. Pero recuerdan que chabuerajocha Henry Janja, uña warmachata chera japashaktin escuelaman mamitan rique, ya, conan pasay que pero amiguche que con acá y picachin, ya, para que pojlan que ya, riri. Entonces da su primer paso, su segundo, tercer paso, no quiere entrar. Regresa, mamá, abrazar patamos en man, cachar, eso que dice. Entonces, ¿cómo hago? Tanto la profesora, la mamá tienen que entender que efectivamente la niña va a sufrir un cambio y bueno, pues ve efectivamente cómo se va a desligar de su mamá, pero una vez que ya descubre que efectivamente son bonitas las clases, es bonito el estar en compañía de sus amiguitos, al último ya ella misma te está insistiendo, mamá, falta que me peines, mamá, mi lonchera, mamá. No es cierto. En realidad son unos cambios que se dan. Sí, así es. Y una muestra de que el niño está bien, el niño está bien alimentado, el niño tiene confianza, es que el niño es travieso, es que el niño juegue, el niño interrumpe, el niño habla, el niño grita, el niño pregunta. Así es, esa es una característica de los niños que están felices. Un niño que de repente está triste, musto, tenemos que preguntarnos qué está pasando. De repente así es su personalidad, pero de repente también algo está pasando. Algunas mamás, no entienden esto. Quieren que su hijo sea un poco opa. Sí. ¿No? Sí. Ahí está mi hijito, ¿no? Bien educadito, ¿no? bien tranquilito. En cambio hay otros más juguetones. Mi hijo me hace renegar que esto. No, mamacita linda, estás equivocada. Debes estar contenta de que ese niño sea así juguetón, tenga iniciativas. Por supuesto, no estamos diciendo que sea pegalón, ¿no? Porque hay niños pegalones también. Sí, eso. Entonces, por supuesto, tienes que estar preocupado de ese niño que está tranquilito, rezagado, a un ladito, que no quiere. De él tienes que tener preocupaciones, pero del niño que es alegre, juguetón, gritón, y a la profesora no le dejan ni hablar, bueno, hay que estar felices porque ese niño es bastante activo y es un niño que efectivamente se va a adaptar a todo. Entonces, eso es lo interesante, mi estimado Henry. Eso es lo interesante y eso es lo importante. Mientras los niños estén activos, nos están demostrando que están siendo niños. Tampoco tengamos la intención de hacerlos crecer rápido. ¿Cuándo estarán ya adultos? ¿Cuándo estarán ya jóvenes? Luego vamos a querer que sean niños de nuevo. Así es. Sí, así entonces. Pero al final te das cuenta cuando ya el niño tiene 11, 12, 13 años, sobre todo cuando entra a la adolescencia, ¿no? Días antes, años antes, tu hijita te agarra de tu mano, quiere que le abraces, pero cuando entra a la adolescencia, mi estimado Henrycito, tú estarás atravesando eso. Papá, no me abraces, papá, vamos así, papá, por favor, no me abraces. Y a la mamá también, mamá, no te preocupes, yo sola voy. Ya está cambiando ya. Y es un nuevo mundo para ella como adolescente. Entonces, el amiguito ya tiene amiguito, tiene amiguitas, no permite ya que el papá le abrace, ¿no? Entonces, cambia, pero las cosas, todo cambia, mi estimado Henry. Así es, las cosas cambian y hay que estar siempre preparados. ¿Y Lo único que es permanente en el mundo es el cambio. Ese es el cambio. ¿Y usted cuánto dolor de cabeza le dio a sus papás? ¿Era juguetón o medio opa? No, he sido juguetón, pero he sido bien tranquilo. Educadito, sí, pero era juguetón. Claro, sí, siempre. Así como es hasta ahora usted, sí, palomilla, sí. Súper activo, pelotero, ¿qué más puede decir usted? Pelotero, no sé a quién ha visto usted, señor Guillermo. Bueno, su homónimo. Hoy es 2 de marzo del 2023, es el segundo día del mes y pronto estaremos ya diciendo que es el último día del mes. Va a pasar rápido esto, en realidad sí. Rápido. Bueno, las noticias para hoy día, hay una serie de noticias a nivel local también, por supuesto, mi estimado Henry. A ver, vamos a ver si tenemos, en realidad sí, hay muchas noticias, ¿no? En este caso a nivel local, regional también tenemos. La Dirección Regional de Salud de Apurímac, en alianza estratégica con la ONG Misión Médica Support
RL Smiles, sonrisa, entiendo que significa, organizan la gran campaña gratuita de evaluación y cirugía de labio leporino. Esto es muy importante. Muchas veces pensamos que esto se queda así nomás. No, eso tiene tratamiento. El labio leporino tiene tratamiento y paladar hendido, malformaciones congénitas de la cara y quemaduras faciales con el propósito de brindar esperanza y calidad de vida a los pacientes que sufren dicho Eso es una ONG médica, no es una ONG. Las ONGs lamentablemente tienen mala imagen, ¿no? Es una ONG médica que llega cada cierto tiempo al Perú y brinda estos apoyos a los niños que tienen ciertas deficiencias, en este caso del labio leporino, y hacen apoyo totalmente gratuito. De eso se trata, ¿no? Entonces, bueno, también vamos a tener información, mi estimado Henry. 5 movimientos regionales se soñaron mal esta noche. ¿Ah, sí? En realidad sí, porque los han retirado, están fuera del Jurado Nacional de Elecciones. Sus inscripciones quedaron 0, porque no alcanzaron el mínimo en las elecciones pasadas. Y estos 5 movimientos regionales, en realidad estos movimientos regionales se prestan para alquilar sus vientres. No necesariamente tienen ideología, principios, nada de esas cosas. Estos son para alquilar sus vientres. Al mejor postor, ¿cuánto quieres darme para que tú representes a mi partido? Y así fue, así llegaron los anteriores, muchos autoridades que lograron ganar las elecciones, llegaron así, incluido el anterior, el presidente Baltasar Lantarón. Primero fue de un movimiento regional, no ganó. En las siguientes elecciones, Llancazun Cusca, con ese ganó, porque de eso se trata, ¿no? Con Nancay partido mana ganaron hecho con una maimanta gresaje. A ver que hay pongota tacaeros aceptaban coma. Y ahí dicen, pues ya negociamos, pues, no tenemos ahorita candidato todavía, pero ¿cuánto hay? Entonces 5 movimientos regionales de Apurímac, chau, les dijeron. Bueno, entre ellos está pues Fuerza Campesina, está el Gallito era el Calpa. Después el partido con el cual ganó Baltasar Lantarón en las anteriores, Llancazun Cusca. Después está el Poder Popular Andino, ¿no? Con la manito que... Bueno, el Hatun Yachta también. Entonces ya no alcanzaron. Ahora nuevamente, seguramente, otra vez van a recolectar firmas, mi estimado Henry. Así es, y bueno, las instituciones electorales están haciendo su trabajo, bien o mal, están haciendo su trabajo, están reconociendo estos partidos que no cumplen los requisitos necesarios y están cancelando sus inscripciones. Sí, bueno, sí, son vientres de alquiler, muchos de estos partidos. Negocios. Y eso no debería ser, eso no debería ser. Se supone que la ley permite, echa la ley, echa la trampa. Muchas veces son vientres de alquiler y eso no debería ser. Son una ideología, deberían ser un propósito de desarrollo los partidos políticos. En realidad, hay proyectos que han presentado los políticos para que sean los partidos políticos quienes participen en las elecciones. En realidad, aquí hay conveniencias, pues, para mucha gente. No, voy a formar mi movimiento político, mi movimiento regional. Entonces ahí forma, pero son para negocios, todo es negocio. 6 de la mañana, 54 minutos, también nos va a llegar, en este caso, información, porque el gobierno regional ha puesto en marcha un proyecto o proyectos por más de 65 millones, y esto es muy importante, porque efectivamente los recursos provenientes, lo que tiene pues del Estado, en este caso se va a destinar para diversos proyectos, y eso es interesante, porque eso se ha anunciado el día de ayer. Bueno, vamos a ver más adelante todos los detalles de esta cantidad de dinero que se va a destinar a diversos proyectos. Seguramente están en las 7 provincias, porque el gobierno regional pues tiene que dar para todas las provincias de la región, aunque tiene favoritismos. El actual gobernador viene de Chincheros. Pero recién está comenzando su gestión y esperemos ojalá sea equitativo, tenga sea objetivo en el proceso, ¿no? Claro. Y que el desarrollo sea para todas las provincias. También tendremos información regional, Henry, sobre nuestros amigos de Totora Oropesa allá en Antabamba. Ellos nos están escuchando, y es que el alcalde de esta provincia de Totora, de este distrito de Totora Oropesa, y el jefe del Frente Policial Apurímac suman esfuerzos, dicen. Así que esta es para contribuir a la convivencia pacífica, ¿no es cierto?, y mantener la paz social
por parte de, digamos, como una contribución de parte de la Policía Nacional, y bueno, y esto formó parte de un acuerdo, de una reunión. Prácticamente están ya reuniéndose para que, así como ayer escuchamos estas instancias, para que puedan juntarse, coadyuvar, articular, digamos, acciones. Igualmente lo están haciendo en otras provincias. Vamos a tener información muy importante también, amigos, porque efectivamente, atención, y esta es una cosa reiterativa, mi querido Henry. Atención a todos los señores, saben en su conciencia a quienes les estamos hablando, saben qué es lo que está pasando. Así que mucha atención, puede que sea tu caso y puede que no. Atención. Aquellos que no cumplen con pasar la pensión de alimentos. A estos picaflores, que dejan por acá, por allá. Así que ahora sí, la ley se está cumpliendo, porque efectivamente esto sí es una cosa grave, mi estimado. Bueno, no son ociosos, pero sí trabajan, ganan su plata, pero se olvidan de los hijos que procrean por acá, por allá. En realidad no es solamente para los hijos de matrimonio. Y si usted, amigo que está usted escuchando, tiene un hijo fuera de matrimonio, tiene derecho también de recibir pensión de alimentos. Y si no lo haces, no es que te van a buscar solamente acá en tu distrito, comunidad Yacapicho, más caros son que distrito Yapicho, más caros son, provincia Yapicho, región Yapicho, más caros son queja. O era Jocha Henry, para la Policía Nacional, más caros son que Toco y Perú, soy yo pereque. Mai pengo que sumata por el chango pas ñaoña por el chango ya penja pero son que ya denuncia casi así que todos los hijos que tú hayas podido procrear tanto con tu esposa oficial, tanto y también en las trampas, los hijos tienen derecho a la pensión de alimentos. Así que esto es grave, donde sea, porque han detenido efectivos policiales de Andahuaylas, han detenido en un operativo, amigos, atención, y han capturado a una persona. Él es Lorenzo Durán Marcas, de 37 años, fue intervenido, pues, amigos, atención, que estaba buscado por no pasar, amigos, pensión de alimentos. Así que hay que tener mucho cuidado a esos señores picaflores. Atención, mucho cuidado, por favor. Si usted está por ahí sospechando que posiblemente sea hijo suyo, entonces adelántese a los hechos, pregúntele de repente y pase pues la pensión de alimentos que corresponde. Y más allá de eso, dedique tiempo, porque ese niño no tiene la culpa de sus aventuras. Efectivamente, el niño no tiene culpa. Oye, Vizcacha está totalmente resentido, Vizcacha, el expresidente El expresidente de Vizcarra. Más respeto. Está reclamando, ¿por qué me han inhabilitado? Y no descarta postular, dice, a la presidencia de la República. No, este señor tiene todas las pretensiones desde mucho antes, pero está reclamando porque lo han inhabilitado, Así que... Él sí abiertamente lo manifiesta. Sí va a postular, sí continúa en la vida política. Él reclama por qué razón lo han inhabilitado. Bueno, es inadecuadamente, en un momento crítico, se estaba inoculando las vacunas. Entonces, mire, ¿por qué cosita lo han inhabilitado, no? Sí, te das cuenta, ni siquiera es una cosa gran cosa. O sea, por mentiroso. Sí, por mentir Y a su antecesor también, a su presidente, también por mentiroso. Sí. Él dijo, no, yo no me he favorecido. Pero ¿cuál es el problema de decir? Yo creo que el señor Pedro Pablo Kuczynski, él desde joven es empresario. Sí, bueno. Porque él desde muy joven es empresario y toda la vida ha prestado servicios a la nación a través de sus empresas, y diga, no, mi empresa no ha trabajado, pero por mentiroso también lo han sacado. Sí, así es. Bueno, hay tantas informaciones, y el señor expresidente golpista, en este caso Pedro Castillo, que está adentro en Barbadillo, él también quiere hablar, pero presencialmente ante el juez, lo han citado para que pueda hablar virtualmente, pero no quiero, yo quiero hablar presencial. O sea, ¿por qué será? Pues quiere hacer un teatro también. Curioso, porque cuando era presidente dijo que quería hablar virtualmente. Sí, desde Palacio Gobierno voy a hablar, pero cuando ha ido alguna vez al Ministerio Público, ha hecho silencio. Sí. Y después sale a la calle, señores, estoy acudiendo a declarar
estoy viniendo a dar mis declaraciones, pero sin embargo, ahí se sabe que guardó silencio. Sí, es derecho, pues. Se acogió a su derecho de guardar silencio cuando fue a declarar a la Fiscalía, y en muchas ocasiones también manifestó que quería declarar virtualmente desde Palacio porque manifestó que tenía muchas responsabilidades, y ahora que está encarcelado manifiesta que quiere hacerlo de forma presencial y no virtual. Un poco son los teje y maneje de sus abogados. Conveniencias. Serán asesorías de sus abogados. No creo que solito esté divagando mentalmente en cuáles van a ser sus no tiene la ajetreos. capacidad. No tiene capacidad para eso. Así Pero es, sí hoy es 2 de marzo del año 2023, año de la unidad, la paz y el desarrollo. Señor, señora, si va a hacer usted un documento, si usted es dirigente, si usted es líder de su comunidad, ponga en el documento año de la unidad, la paz y el desarrollo. Vamos con la frase del día, la frase para el día de hoy. Amigos, la frase para hoy día, amigos, 7 de la mañana con 1 minuto. Si la vida te pone obstáculos, tu reto es superarlo. Escúchame, amigos, escuchen. Si la vida te pone obstáculos, tu reto es superarlo. No te corras. Tienes que afrontarlo, amigos. De eso se trata la vida. Toda una vida hasta que tú mueras se te van a presentar obstáculos. ¿Y qué es lo que tienes que hacerlo? Enfrentarlo, amigos. Es la única manera, porque si no, te vas a quedar donde estás y ahí nomás te vas a quedar. Importante, bonito el mensaje de hoy día. Así es, así es. Ahora sí, vamos con las efemérides. Tenemos 2 efemérides nacionales y tenemos algunas efemérides internacionales. Vamos con las efemérides. A ver, señor Chinchillico, usted que está trabajando desde el día de ayer junto con Javier, pónganos la cortinita de las efemérides. A veces Chinchillico no cumple con poner las cortinas. Sí, no sé qué le pasa. Pero con Javier sí le pone toditas. No, sí. Es su pata, pe. Eso es, creo que es su amigo. No sé, Chinchillico, jaguarme, pues jarips cantar, me voy a ir con una china Chinchillico, orojo Chinchillico. Vamos con las efemérides, amigos. Un día como hoy, amigos, 2 de marzo, pero de allá de 1911, muere Fernando Soria Iribarren, compositor y dramaturgo. Ha formado parte de La Palizada, un conocido grupo de jaranistas de inicios del siglo XX, amigos. Es autor del festejo Yo te enseñaré a sumar, también popularizado por Jesús Vázquez, y del Chinito Chicharronero. Unos añitos más tarde, en 1951, nace en Lima Roberto Dañino Zapata, primer ministro del Perú de 2001 a 2002, vicepresidente senior del Banco Mundial. Un 2 de marzo en 1657, en la actual ciudad de Tokio, Japón, se produce el gran incendio de Maireki, también conocido como incendio Furisode, que destruyó entonces la capital japonesa de Edo, matando alrededor de 10.000 personas. Vamos a 1961, amigos. Un 2 de marzo del 1961, fíjate, 1961, el presidente de Estados Unidos, de aquel entonces señor presidente de Estados Unidos, John Kennedy, anuncia pues el bloqueo comercial contra Cuba. Bueno, pues interesante. Ahora los cubanos siempre han reclamado, ¿por qué nos bloquean? Bueno, pues así son las cosas. En política todo puede ocurrir, amigos. Así es, así es. En un 2 de marzo de 1972, lanzamiento de la sonda Pioneer 10, que fue famosa por contener una placa informando a supuestos extraterrestres sobre la procedencia del ser humano, una especie de mensaje en una botella interestelar que hasta ahora se encuentra en el espacio y no le encuentra absolutamente nadie. Vamos a 1998. En el 2 de marzo de 1998, la sonda espacial Galileo envía información acerca de Europa, la luna de Júpiter, confirmando que tiene un océano líquido bajo una gruesa capa de hielo, amigos. En 2 de marzo en 2005, ya en el nuevo milenio, en Sahara, Egipto, un equipo de arqueólogos australianos descubre una momia de 600 años antes de Cristo, en un sorprendente estado de conservación. Bueno, pues así es, amigos. Vamos a ver entonces, esos son los acontecimientos que ocurrió
un día como hoy, muchos años atrás, amigos. La hora en todo el Perú, 7 de la mañana con 5 minutos, Hanchis horas, Pisja, Yupainin Piña, Guayajecuna, Panaicuna. Vamos con los titulares. A cada instante se generan hechos noticiosos en Huillaricui. Titulares. Vamos con titulares, amigos, 7 de la mañana con 5 minutos, Guayajecuna, Panaicuna. Vamos, empezamos en la voz de Henry, amigos, Guayajecuna, Panaicuna. Y la Dirección Regional de Salud Apurímac, en alianza estratégica con la ONG Misión Médica Supports Smiles, ONG organizan la gran campaña gratuita de evaluación y cirugía de labio leporino y paladar hendido, malformaciones congénitas de la cara y quemaduras faciales, con el propósito de brindar esperanza y calidad de vida a los pacientes que sufren de dichos cuadros. Más noticias, amigos. La Municipalidad Distrital de Akira convoca el proceso del presupuesto participativo basado en resultados para el año fiscal 2024, con la finalidad de mejorar la eficiencia en la asignación de los recursos públicos y la proyección de prioridades que deberán ser incorporados dentro del programa de inversión. Arewa Ejecuna Panaicuna, Municipalidad Akira Llaqtamanta, Guajere Camushanya, Llaqtamasecuna, que hay presupuesto participativo Jabarinapaj, Kai Jaguata Jamojpaj, 2024 para Llaqtamasecuna, Yaja Panay, y me imanan presupuesto público, proyecto Kunapaj, y me imanan proyecto con una prioridad Cachareki. A ver, Chaipe, Hankunas, me voy a Ejecuna Panaicuna, propuesta Tachuranekis, Kai mi Cachan, importante proyecto, Kai Pajmi, a ver, Jolgeta Chureirusum, Chay. Kay ñawpa huata pero arekunapaq kunanmanta pacha ya cheqa llaqtamasukuna presupuesto participativo piña churakunanya yanqat semantataq hamuq watatataq chayra hampas pinsawaq kunanmanta wayqaykuna panikuna chay ñawpa chaman nisqaykichis kay kaqpaqmi waqayrikamushanku chay presupuesto participativo hawarinapaq. Y en el marco de celebración por el Día Internacional de la Mujer, la Municipalidad Distrital de Coyurqui, liderada por su alcalde, profe Fritz Valencia Bárcena, a través de la Oficina de Defensa Municipal del Niño, Niña y Adolescente de Muna, invitan a la población en general al concurso de poesía por el Día de la Mujer. ¿Cuándo? El 8 de marzo. El lugar, Polideportivo Municipal. La hora, a partir de las 11 de la mañana. Ahora sí, Guayajecuna, Panaicuna, ahora sí vamos con el Festival de la Tuna, amigos, y es que la Municipalidad Distrital de Coyurqui, amigos, y la comunidad de Vilcaro siguen reforzando, amigos, invitando de pueblo en pueblo, amigos, a cada una de las personas al tercer Festival de la Tuna a desarrollarse este domingo 5 de marzo, domingo 5, ¿sí, domingo es o sábado? Sí, domingo, ¿no? Domingo. Este domingo 5 de marzo, en la comunidad de Vilcaro, Jacochitonas, mejor para Camus, Puca Chanta, Yactamasecuna, Meski Chantatag, Chaimanta, Yactamasecuna, y Meimana, Mejonachapi, Ajatap, Soran Jacoba, se que hubiera Jocha Henry. Así es, van a hacer chicha, van a hacer mermeladas, van a hacer jaleas, hay dulces de todo tipo de tuna, van a haber exquisiteces derivados de la tuna. Claro que por supuesto van a haber otros tipos de variedades de productos que se producen única y exclusivamente en Coyurqui. 7 de la mañana con 8 minutos a las regionales, amigos. Jacoche Regional Noticia Conata, ya estamos con 5 movimientos regionales, ya que es Jacachanco Paicuna, porque el Jurado Nacional de Elecciones, a través de registros de organizaciones políticas, oficializó, amigos, la cancelación, amigos, de 5 movimientos regionales de Apurímac. A ver, ¿quiénes están ahí, amigos? Los más conocidos, pues, amiguitos. Se trata de Fuerza Campesina, también de Callpa, otro es Llancazun Cusca, Poder Popular Andino y Hatun Llaqtamasecuna. Este último recién había conseguido su inscripción, pero no pasó la valla electoral en las elecciones pasadas de octubre del 2022. Seguramente Cuartilla Tragunten, Huaquén Japamonco, Azucarta, Huaquén Tallarín, Tapamonco, firma y quita Chasquenapa. Eso es así, actúan de esa forma, mi querido Henry. Así es, por favor. Su firma es sumamente importante, su firma es sumamente valiosa. No la regale así nomás por un kilo de azúcar, por un kilo de arroz. Más noticias. Por todo el dinero del mundo, por favor. ¿Por qué? Porque se forman movimientos regionales que al final son vientres de alquiler.
Vamos con más noticias, mi estimado. Entonces, así es, sí, la Dirección Regional de Apurímac realiza pasantías en la planta procesadora de granos de Curahuasi con el objetivo de que conozcan a los productores de granos y conozcan la calidad de estos productos. Eso es, Guayajecuna, 7 de la mañana con 10 minutos. Ya está Maxicona, titulares del informativo Huillariki, edición de hoy día, jueves 2 de marzo. Gobierno regional de Apurímac, amigos, puso en marcha proyectos por más de 65 millones de soles. El señor gobernador Percy Godoy puso en marcha 2 nuevos proyectos estratégicos valorizados en 65 millones 717 mil 357.52 soles, amigos, que se implementarán en toda la región, por supuesto. Así que en esta ceremonia ambos proyectos realizados en la localidad de Quilcajás, amigos, esto es en el distrito de Cutarusi, en Aymares. La autoridad regional aseguró que el objetivo de esta importante inversión es potenciar a las familias productoras, generando trabajo para dinamizar la economía en las zonas altoandinas de Apurímac. Allá en Quilcajás, amigos, lo que más producen son en la crianza de alpacas, son alpaqueros eminentemente ahí, a ver, es que obra con ata 65 millones de soles, valor neta que ñaupama por Ichenjaco. 7 de la mañana con 11 minutos. Y un violento accidente de tránsito ocurrió en el sector de Anabamba, jurisdicción del distrito de Tamburco, en donde un auto y cisterna colisionaron violentamente, ocasionando 2 mujeres heridas y 1 con lesiones leves, que fueron auxiliadas y traídas al hospital Guillermo Díaz de la Beca de Abancay. 7 de la mañana con 12 minutos, amigos. Atención, el alcalde de Totora Oropesa, amigos, y el jefe del Frente Policial Apurímac. Atención, suman esfuerzos, amigos, y con la finalidad de contribuir a la convivencia pacífica y mantener la paz social, el jefe del Frente Policial Apurímac, general Luis Flores Solís, y el alcalde del distrito de Totora Oropesa, el señor Ronnie Warwa Panche, sostuvieron una reunión de trabajo en la sede del complejo policial en Abancay. Iskenin con Yactamase con la Policía Nacional en la Municipalidad de Totora Oropesa, para la y me natan a ver su marta ñaupama yactanchista por el chinchis manispa, para que una pasa acordó de Tachurán con Yohay Kuroasaco Kaita como policía, Jangunasta como gobierno Roanquich Kaita. Ya Naparecoson, Cusca, Calpachazun, Ningutaj. Así es. Y se saluda a la UNSAJ, Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. 331 años cumplió el día de ayer la universidad pública al servicio del pueblo. Muchos cotabambinos, están yendo a postular a la universidad y son egresados también de esta primera casa de estudios que ya tiene 331 años. 303, machuña, ¿eh? Sí, ya. Ya debe tener barba blanca. Es la tricentenaria, sin embargo, no es la más antigua. No es la más antigua, pero no puedes hasta hablar de 330 y... 331 años. 30, ese mayor, adulto mayor es ese. Sí, es jovencito, digamos. Bueno, y sobre todo, mayormente Cotabambas, Grau, se van para allá. Abanquinos también. Se van para allá. Bastantes abanquinos. Sí. Bueno. Estaban hablando de que se iba a abrir una sucursal acá. No, sí, hasta allá. Sí está, efectivamente, el anterior alcalde, en este caso ha sido Porfirio Gutiérrez, ha ido, pues ha conversado y ha ofrecido, efectivamente, sí, va a tener una sucursal. Vamos con más noticias, 7 de la mañana con 13 minutos. A ver, Guayajecona, Panayecona, Mana, Oyanta, Jawachicos, Hachu, Yactamazona, Azuay, Pichurarosaco, Yana Chat, Oyampi, Ama de Cuchicunapac. ¿Por qué? ¿De quién se trata? De una persona, amigos, que le han detenido por no pasar pensión de alimentos. Maneo, aguanta, yo ya les Hachu, Yactamazona, Magtaja, Cruces, Japaella, Colgentaga, hasta de Cosca. Pero Guayajecona, Panayecona, Guabayo, Caspa, Yactamazona, Mana, pensión alimenticia, Nesjata, Yactamazona, Hachu. Efectivos policiales de la comisaría de Andahuaylas en operativo policial destinado a prevenir delitos y faltas, así como a ubicar y capturar a personas y vehículos que se encuentran al margen de la ley, intervinieron a una persona, amigos, Lorenzo Durán Marcas, de 37 años, intervenido, amigos, atención, en el día de ayer por inmediaciones del jirón Alfonso Ugarte, esto en Andahuaylas, amigos, este sinvergüenza, pues, procrea hijos, así que picaflorcito el hombre y nunca se había olvidado de dar las pensiones. Eso es gravísimo ahora. Hoy en día eso es claro, grave. De repente
hace, no sé, hace 30 años, hace 20 años, eso era cosa normal. Normal, ya por el Curanco, seguías haciendo hijos, de donde tu vecina, al otro con la otra vecinita, tenías hijos por acá, por allá, feliz andabas, y quien se sacaba la mugre, como dicen, quien se esforzaba, era la mamá, pues, a pesar de que era humilde madre, tenía y tiene, hasta ahora, no, la madre es madre. Así que tenía que ella esforzarse por criar a ese hijo, pero el sinvergüenza le ha enamorado una noche, 2 noches, en la tercera noche la conquistó y a los 9 meses, guagua. Así es. Y bueno, hay también responsabilidad por parte de las empresas que contratan a los sujetos que están debiendo pensiones alimenticias. De hecho, las empresas pues están obligadas a entregar esos recursos. ¿Qué está pasando pues en estos casos? Seguramente este señor no tendría un compromiso con una empresa, porque lo normal es que el juez notifica a la empresa y diga, señores, se dispone que a partir de la fecha la empresa saque un porcentaje para su hijo de este trabajador. Entonces ya lo descuentan automáticamente. Automáticamente el descuento se realiza desde la empresa. Así que mucho cuidado. Usted tiene experiencia, ¿no? Conciencia, claro que sí, tengo experiencia conociendo esas leyes. Perfecto, muy bien. Vamos con más noticias. Así, vamos con más noticias. Declaran emergencia a 44 distritos de Ayacucho por daños causados por lluvias intensas. El gobierno declara en estado de emergencia a 44 distritos y 11 provincias de la región Ayacucho debido a los daños severos causados por las lluvias intensas que se registran en dicho departamento. Y no descartan que en el norte del país se registre el fenómeno del Niño. Más noticias, amigos. Nos vamos a las noticias nacionales, mi estimado. Las noticias nacionales, amigos. Guayachay, Panachay, 7 de la mañana con 16 minutos, amigos. Y es que efectivamente, amigos, el gobierno ha dicho sí. Ha dicho que brindará información a la Organización de Naciones Unidas sobre las acciones durante las protestas, amigos. Atención, por su parte, el Ministerio de Justicia ha dicho, amigos, que el comunicado donde se menciona un excesivo uso de la fuerza, amigos, durante las protestas, no refleja la opinión de estados por parte de la Organización de las Naciones Unidas, ni de la Oficina de Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Pero ya dijo, amigos, el Estado peruano, el gobierno peruano sobre todo, que sí va a dar información, efectivamente. Pero estaban objetando, la ONU tiene posibilidades de exigirte, tienen ustedes plazo hasta tal fecha. ¿La ONU nos gobierna? No, podrían decir como una organización mundial, internacional, señores, infórmenos sobre estos acontecimientos, porque ustedes forman parte de nosotros, y bueno, pero no puede decir, oye, tienes plazo hasta tal fecha. Eso era una objeción que los políticos, que los gobernantes estaban en discusión. ¿Por qué nos tiene que poner una fecha? Así es. Y el Congreso firmó contrato de 312,000 soles para pasajes aéreos al exterior en plena crisis, según el Comercio. El contrato para la adquisición de pasajes aéreos extranjeros fue suscrito por el Congreso 13 días después del fallido intento de golpe de Estado del expresidente Pedro Castillo, según el diario El Comercio. Más cosas de este Congreso ya que está totalmente desprestigiado. Ya no se cree. 6% de aprobación, y eso es hablando positivamente. Imagínate cuántos documentos estarán lacrados para que usted como periodista no tenga acceso a esos, pero cuánto más se sabrá, porque en realidad adentro, no sé qué cosa. En este momento ya se saben de esto de los pasajes aéreos, 312,000 soles para que los padrastros de la patria escapen. Se sabe de las alfombras, de los televisores, de las flores que compraban, de los buffets que tenían, de los celulares, de que eran iPhones, que realmente, de los vehículos que tienen a disposición, gasolina que tienen a disposición, realmente ni se movilizan, están dentro. Bueno, pero ellos cobran. Igual cobran. Nos hace recordar al ejército. El ejército adentro nomás está, pero gastan, dice, por no sé, ¿cómo se llama? Por miles de galones, por cisternas, ahí están gastando, amigos. A ver, 7 de la mañana con 19 minutos, amigos, y Martín Vizcarra otra vez, amigos, en las primeras páginas. Martín Vizcarra, expresidente, amigos, vacado, también ha cuestionado su inhabilitación y no descarta postular a la presidencia de la República, amigos. Martín Vizcarra ha calificado de venganza política, así dice, ¿no? En venganza política, la decisión del Congreso de inhabilitarlo por 5
5 añitos del ejercicio de la función pública y se mostró optimista en que el 16 de marzo el Poder Judicial resuelva a favor su demanda de amparo para anular esta medida. Por supuesto, 5 añitos. ¿De qué cosa? ¿De qué vale 5 años? De nada. 5 años. 5 años para que pueda descansar de todo lo que está haciendo. En 5 años de descanso y luego entro con fuerza. Igual que Alan García. Se fue fue a París. Después, borrón y cuenta nueva, volvió con todo un héroe. Y ganó. Y ganó nuevamente. Ahí está. Porque somos de memoria corta. Así Y en es. Arequipa, padres de Colegio Micaela Bastidas compran aulas prefabricadas para que alumnas puedan estudiar. Los padres de familia han metido mano a sus bolsillos y han dicho, por mis hijas lo que sea, y han comprado aulas prefabricadas. La directora del Colegio Micaela Bastidas, Ivonne Vargas, pidió al gobierno regional de Arequipa interceder ante el Ministerio de Educación para legitimizar la reconstrucción del centro educativo que data ya de hace 50 años y que aún no ha sido reconstruida. Y los padres de familia han dicho, no, mis hijas no pueden estudiar en esas condiciones. Vamos a poner nosotros de la nuestra, y han comprado estas aulas prefabricadas. El desentendimiento del Estado. Imagínate, así es. Imagínate el año pasado cuánto dejó de gastar el gobierno habiendo plata. Eso ocurre también en los gobiernos regionales. No terminan de pagar, no terminan de gastar la plata que tienen para el año. En Puno, por ejemplo, una millonada de plata no se ha gastado, pero sin embargo son los primeros en decir, somos pobres. Por supuesto, lógicamente el pueblo tiene razón de reclamar, pero no saben que su gobierno no ha gastado ese dinero, y hay cantidades de dinero, y en verdad, ¿para qué se prestan? Para la corrupción. Pero mana gastan ancupacho, ya estamos con las 7 de la mañana con 22 minutos, y Pedro Castillo, el expresidente golpista, amigos, atención, a través de su abogado, ha presentado un escrito para que el exmandatario declare de forma presencial ante las comisiones. Señor abogado, atención, del presidente ha dicho que ha presentado un documento a la Comisión de Fiscalización para que la presentación de su patrocinado, o sea, la presentación de Pedro Castillo ante el juez, sea de forma presencial, física. Esto luego de que el investigado expresidente no acudiera a la sesión de dicho grupo de trabajo. Mana desarchu, mana ñojaja y mantaca rimasarchu, mana ñojaja monani físicamente chay piño ñaupagnin pone juez ñaupagnin pone rimaneita monashani nispanning huerajoch, pero antes huerajocha presidente kashak tengre para mana kaiman jamuchunco, o si no ñojaja rimasak virtualmente rimasak nirame con anja, eso sí, personal pone una reita ya está más y macha que ya está más con 7 de la mañana 23 minutos, Henry. 7 de la mañana con 23 minutos, y cuando estaba en el gobierno decía virtual. Presidenta Boluarte anuncia que se abrirán 16 escuelas de policías a nivel nacional. Más escuelas de policías. La presidenta de la República, Dina Boluarte, anunció que se abrirán 16 escuelas de policías en todo el país a fin de que ciudadanos de todas las partes del país puedan postular a dichas escuelas. Está muy bien que se descentralice. ¿Por qué un cusqueño, por qué un grauino, o por qué uno de Madre de Dios tendría que estar yendo a Lima, tendría que estar yendo a otro sitio donde hay escuelas? Hay que democratizar también. Y también yo diría que se abran cuarteles del ejército en todo el Perú, porque muchachitos quieren pertenecer a las Fuerzas Armadas, quieren prestar servicio a la Marina de Guerra, quieren a las fuerzas o a la Fuerza Aérea del Perú, al ejército. También debería haber, yo creo que efectivamente es saludable que se abran más escuelas. Ojalá que también sea para fortalecer la formación y que que aumenten la calidad de formación en estas nuevas escuelas. Lógicamente, amigos, 7 de la mañana con 24 minutos. Vamos a ver, amigos, atención, ya está, amigos, capturaron al camarada César. A este sinvergüenza lo están investigando por la emboscada que dejó 7 policías muertos en el Braen. ¿Recuerda usted cómo los han emboscado? Iban en una camioneta, amigos, atención, cuando de pronto en un bosque de estos lo emboscaron, amigos, y no solamente los asesinaron, sino les metieron dinamita, les fracturaron la pierna, el brazo, y algunos se quedaron en ese momento heridos, como se revolcaban de dolor, y los hicieron todo lo que quisieron. Incluso había un perrito también que salió, que iba con la policía, el perrito quiso defender, también lo mataron. Y entonces, amigos, atención, la DIRCOTE ha capturado al camarada César, amigos. Se investiga su participación
atención en esta emboscada que dejó 7 policías, 7 hermanos muertos. Rafael Ixpas, Rafael Ixpas Muñoz, conocido como Camarada César, fue capturado en Satipo y según la DIRCOTE es el presunto comandante del militarizado Partido Comunista del Perú. Vamos a las noticias internacionales. Cada criatura viviente nos importa. Rescatan a un perro a 3 semanas del terremoto en Turquía. La historia de rescate de animales son un bálsamo para Turquía, que quedó estremecida por un devastador terremoto, el peor en su historia posterior al periodo otomano. Más noticias, amigos, atención, internacionales, amigos, Guayjecuna, Panaicuna, nos vamos con las noticias del mundo, amigos, por supuesto, amigos, atención, Guayjecuna, Panaicuna, dicen los ultra ricos perdieron 10% de su fortuna en el 2022. Según un estudio, estas personas muy adineradas son definidas como poseedoras de al menos 30 millones de dólares, incluido el valor de su residencia principal. Bueno, para ellos es una cosquillita. Es una cosquillita. Una cosquilla perder tanto dinero. No. Rusia y China denuncian en el G20 chantajes y amenazas de países occidentales. Los ministros exteriores de Rusia y China, Sergei Lavrov y Kim Yang, debatieron hoy las situaciones en Ucrania y el plan de paz presentado por Pekín en un encuentro bilateral de la G20 en la India. Más noticias, amigos, atención, 7 de la mañana con 27 minutos, reportan, amigos, en Argentina, masivo corte de energía eléctrica en varias provincias, un corte masivo de electricidad provocado por un incendio en un campo cercano a las líneas de alta tensión que conectan con la central nuclear Atucha 1, afectó millones de personas argentinos en parte de Buenos Aires y varias provincias durante al menos 2 horas, informaron así las autoridades en Argentina. Uno que no está acostumbrado a los apagones, bueno, cuánta molestia les habrá ocasionado. 2 horitas nomás. 2 horitas. 2 horitas nomás, pero esto es, imagínate cuánto daño te hace, pero ya pues, ahora ya no hay mecheros, no hay cosas, no hay energía eléctrica. ¿Verdad? ¿No? ¿Verdad? No. Sí, realmente sí. A los que vivimos con energía eléctrica continua ya nos afecta. Y de niños teníamos energía eléctrica por horas. Así, claro. Bueno, y tenía usted que tener su mechero al lado, sí, sus velitas, ¿no? Necesariamente. El mechero, ¿te has recordar el mechero qué combustible usaba? Querosene, creo. Querosene, Querosene, me parece. Querosene, no se han quitado. Y hoy en día creo que ni existe el combustible, ese combustible. No, ya no, el querosene es un tipo de diésel, algo así. O sea, ¿para qué sirve? Ya lo han industrializado, para la industria ya lo utilizan, o sea, no le dan al pueblo. Ya no. Vamos con los deportes. Oye, a propósito, más recordar el queroseno, ¿eh? Una fecha mi hermana la estuve llevando en el carro y mi hermana, una religiosa, oye, ¿y tu carro con qué funciona? ¿Con querosene? Es que ella como religiosa no sabía ni qué existe, diésel, gasolina de 84, 90. ¿Con qué funciona? Con querosene. Hay que echarle en el grifo, querosene. A las deportivas. Vamos a las deportivas. Con Panucci se manifiesta. Le dolió la salida de Universitario de Deportes. Me pegó perder 3 partidos. Nunca fuimos inferiores a los rivales, manifiesta. El ex entrenador de Universitario, Carlos Companucci, también dijo que el equipo de Universitario de Deportes no está en un momento de calma. Bueno, ¿qué informaciones tendremos con esta catedral del deporte, amigos? Pero en el ámbito mundial, o bueno, aquí cito nomás. El bombazo en Argentina, amigos, Atención, el Vélez está listo para anunciar a Ricardo Gareca como nuevo DT. En Argentina afirma que el acuerdo entre Ricardo Gareca y el equipo de Liniers es total y solo queda hacer el anuncio oficial tras la salida del banquillo de Alexander Medina hace unos días, amigos. Así que el Gareca está que sonríe, amigos, que es una risa, amigos. Atención, una más feliz. Pero yo te digo, ¿tú crees que está pagándole el Vélez lo que le pagaba por la selección peruana? No creo. El nivel de selecciones es diferente. Lógico. La capacidad económica de una selección, de un equipo frente a una selección nacional es distinta, pues. Entonces, bueno, la verdad es que Gareca estuvo por acá, por allá, deambulando, ¿no? Así es, estuvo dando conferencias, fue otra la labor que realizó en estos últimos meses. Y esta no sería la primera vez que lo están anunciando. Fue anunciado por diversos No creo selecciones. Que a último momento se le vaya
No, sí se le puede. Ya está ya, ¿no? Sí. ¿Se le puede? ¿Está Se le puede, bueno, se le puede. Vamos a ver. Sí. En la puerta del horno se te quema el pan, dice. En el aspecto deportivo, todas las noticias hay que dudar. Porque fue entrenador de diversos clubes en estos últimos 5 meses. Hasta de Ecuador. También de Colombia. También de Qatar. Bueno, pero el más exitoso ha sido aquí en el Perú. Sí. Y ya tiene rival Sporting Cristal, quien clasificara a la fase 3 de la Copa Libertadores. Ya tiene rival para esta fase. Se trata de Huracán. Y ¿cuándo se enfrentará Sporting Cristal a Huracán por la fase 3 de la Copa Libertadores? En un partido de ida y vuelta. Tras ganar 5-1. Se enfrentarán el martes 7 de marzo a las 5 de la tarde, hora peruana. Y el 9 de marzo, se enfrentará Universitario contra Cienciano. Local universitario. Sí, local universitario. En un solo partido por la Copa Sudamericana. Será transmitido por DirecTV. ¿Usted es hincha del Cienciano? ¿Va a ir a ver el partido allá a Lima? No. Está un poquito lejitos. Bueno, pero los hinchas tienen pasaje gratis, ingreso gratis. ¿Usted no es? No tienen pasaje gratis, no tienen ingreso gratis, señor. ¿De dónde viviría el club? Sí, no son tan... En cambio, en el Alianza les damos de todo. Olvídate, ingreso gratis, pasaje gratis, parrillada gratis, cerveza gratis. Bueno, todo tenemos. Imagino que será por un tema de lavado de activos. Bueno, no. Allá se llena el estadio. Y también los sponsors. Bueno, pues bastante dinero, mano. Sí. Hay bastante dinero. No tienen la billetera que tiene Alianza. Así es. No es eso. Definitivamente. Pero todo es legal. Nada de esas cosas. Por favor. Vamos a una pausa y regresamos con más en Willaricui. Estás en Radio Surfui, la voz de todos. Usted está siendo informado a través de Willaricui. Claro que apoya, ¿no? La minería, sí, no somos contra tampoco nosotros de acá de la minería, no somos contra, sino que a veces trae progreso, como todo dije, no para todos, no de repente, no para todos, entonces hay trabajo, progreso, donde hay mina, hay camionetas, hay movilidad. Claro que tenemos el único un poquito que nos sale el trabajito de repente para llevar un pan al lugar para la familia, es el vivero forestal que tenemos en la comunidad. La mina, en cualquier país o distrito esté ubicado, de todas maneras va a generar un avance, un progreso, pero no será en absoluto en la totalidad para todos. No habrá esa necesidad, pero va a generar un ingreso, un progreso. Yo no trabajo en la mina, no soy proveedor ni empresario de la mina, pero yo veo esta realidad. Y este progreso no solamente es para Chalhuahuacho, sino para el país entero. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Willaricui. Claro que apoya, ¿no? La minería, sí, no somos contra tampoco. Usted está siendo informado a través de Willaricui. Ya estamos de regreso en Willaricui, Huacaicuna, Panaicuna, Allim, Unchaicachun, Cancunapa, Cheiraj, Pischa. Uyarisha en Quichiskei, Guairahuasita, Surfui, Rimaj, Kunata. Estamos con Guillermo Richarte, quien tiene Macurqui en un dedo. Así es, las actividades manuales hace que evidentemente uno tenga Macurqui, pues no solamente en las piernas. Macurqui, un basquetbolista. Así es. En así los es. brazos. En los brazos. Y ya estamos en contacto telefónico con Daniel Ojeda, jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto de Akira. Daniel, muy buenos días. Buenos días, Guillermo, Henry. Aquí me encuentro bien. En primer lugar,
agradecer por este espacio y aprovechar para transmitir un caluroso y fraterno saludo a toda vuestra audiencia, a toda la provincia de Cotabambas y en especial al distrito de Aquira, por parte del alcalde del distrito de Aquira, el ingeniero Juan Adolfo Redondo Laime, y agradecer que nos dan la oportunidad y el espacio para que se pueda difundir el proceso del presupuesto participativo que se viene realizando por parte de la municipalidad del distrito de Aquira, que se está programando del 23 de febrero al 27 de marzo del presente año. Muy bien, Daniel. ¿Quiénes están invitados a participar? ¿Quiénes están tienen que participar en el desarrollo de este presupuesto participativo basado en resultados? Muy importante, basado en resultados. Bueno, principalmente están invitados a toda la población. Los agentes participantes generalmente están conformados por representantes de todos los grupos y asociaciones civiles del distrito de Aquira, conjuntamente con las autoridades y el equipo técnico. ¿Hay una inscripción para participar o es una participación libre? Efectivamente, señor Guillermo, se va a realizar la inscripción. Se está realizando en la municipalidad distrital de Aquira, en la oficina de la Subgerencia de Desarrollo Social. ¿Qué temas se van a priorizar? ¿Qué consideras que se van a hablar en este presupuesto participativo? En primer lugar, el proceso del presupuesto participativo es una intervención directa, se puede decir que es permanente, voluntaria y universal, ¿no? En donde la ciudadanía, conjuntamente con las autoridades, deliberan y deciden la asignación de recursos públicos destinados a proyectos de inversión que principalmente logren resultados e impactos en cuanto a resolver problemas urgentes de la población. Principalmente en temas de salud, saneamiento, educación, comunicaciones, entre otros, ¿no? Muy bien, Daniel. Muchas veces la población, la población en general manifiesta, ¿no? No se está trabajando en lo que yo quiero, no se está haciendo lo que yo quiero, precisamente porque no participan en estos espacios que organiza la municipalidad, organizan las autoridades. ¿Qué les dirías para que participen masivamente y se priorice aquello que la población esté solicitando? Invitarles a participar y también traer sus propuestas para que se pueda tomar en cuenta y se pueda debatir las propuestas que las diferentes comunidades, centros poblados y anexos del distrito de Aquira puedan tener y se puedan evaluar si también son viables, ¿no? Hay muchos proyectos que tal vez técnicamente no van, se va a hacer diferentes talleres en los que se les va a dar información a la población de Aquira para que se puedan priorizar también los proyectos de acuerdo, como ya lo mencioné anteriormente, priorizando que se logren resolver problemas urgentes de la población, ¿no? Muy bien, Jorge, ¿algún mensaje final que quieras brindar de repente? ¿Alguna información adicional? Señor Guillermo, también quisiera invitar, por favor, se va a realizar el presupuesto participativo en 4 sedes, el día lunes 6 de marzo en el centro poblado de Cocha, el martes 7 de marzo en Pataguasi, el miércoles 8 de marzo en centro poblado La Merced de Patán, el jueves 9 de marzo en centro poblado de Huancasca y el 10 de marzo se realizará en el distrito de Aquira, capital.
Muy bien, Daniel, ¿podrías repetirnos, por favor, esa información que nos parece muy importante? Sí, efectivamente. Se van a realizar los talleres descentralizados en 5 series, ¿no? El 6 de marzo se realizará en el Centro Poblado de Cocha, el 7 de marzo en el Centro Poblado de Potahuasi, el 8 de marzo en el Centro Poblado de la Merced de Patán, el 9 de marzo en el Centro Poblado de Huancasca, y el 10 se estaría cerrando en la capital del distrito de Akira. ¿Desde qué hora se realizan estos talleres? Disculpe, señor Guillermo, ¿puede repetir la pregunta? ¿Desde qué hora se van a realizar estos talleres? Se está convocando a partir de las 9:30 de la mañana. A partir de las 9:30 de la mañana. Sí, correcto. Muchas gracias, Daniel. Los micrófonos de Radio Surfui siempre van a estar abiertos para cualquier información que tengas a la mano. No, más bien agradecerles a usted, señor Guillermo, señor Henry, por este espacio y así poder llegar a la población y también transmitir lo que se está realizando en el distrito de Akira. Muchas gracias, Daniel. Buenos días. Buenos días. Hasta luego. Estuvimos con Daniel Ojeda, jefe de la Oficina de Planificación. Te ganaron, Henry. Cumpleaños feliz, te deseamos a ti. Cumpleaños felices, te deseamos a ti. Bueno, Henrycito, en realidad en nuestra cabina nos encontramos solamente 2, pero esto no puede pasar desapercibido porque efectivamente un día al año celebramos un año más de vida, ¿no es cierto? Entonces esto es a nombre de tu familia, a nombre de tus hijitas también, que efectivamente, y también de tus compañeros, de tus allegados aquí en la empresa, te saludamos cariñosamente por un año más de vida. Así que bueno, pues feliz cumpleaños, mi estimado Henry. Habrás estado diciendo, no se recordaron de mí hoy día 2 de marzo. ¿Ah? Feliz cumpleaños, mi querido. Nos están viendo, creo, en las pantallas. No, realmente no, porque no has puesto la cámara. ¿No está, no? No. Pero vamos a poner la cámara. Ahí están viéndolo, amigos. Nuestro compañero Henry está cumpliendo un añito más de vida, amigos. Así que quiero darte un abrazo, mi estimado, aquí en cámaras. Gracias, que lo pases Guillermo. muy bien. Nos están diciendo que en Chalbaocho ya está esperando la torta. Ya, vamos a poner la música, Sí, por favor. No, mejor, así está mejor. Ya, perfecto. vamos a poner la música. Sí, usted, por favor, apóyenos, ya que usted tiene el comando. Verde. Muchas gracias, Guillermo. Realmente no me lo esperaba. Sí, no me lo esperaba. Pensé te que interrumpí en tu comentario. Así es. Bueno, ya lo había dicho nuestro amigo Daniel ya de qué se trataba, pero era demasiado, sino la música, bueno, y el Happy Birthday efectivamente era mucho más. Felicitaciones, mi estimado Henrycito, que sean muchos años más de alegría, muchos años más de vida, siempre al lado de tus queridísimas hijas. Sí, están ahí están ya yendo al colegio, ellas. Y bueno, muchas gracias, me siento muy contento y muy orgulloso de pertenecer a este lindo equipo. Y por supuesto, siempre con el compromiso de seguir llevando la información necesaria, siempre con el compromiso de seguir alegrando las mañanas y siempre llevando una información positiva, siempre sonriendo, a pesar de las adversidades, a pesar de las tristezas que puedan haber, siempre teniendo una actitud positiva. Bueno, cuántas veces lo hemos dicho en nuestras frases del día, ¿no? La adversidad es parte de la vida. Sin eso, no sería vida, pues, en realidad, ¿no? Sí. En eso, sin adversidades, amigos, de eso se trata la vida, de luchar día a día. En realidad, como padre, hay que luchar por nuestra familia. Un día lucharon por nosotros nuestros padres y ahora, pues, nosotros tenemos que luchar por nuestra familia, por nuestros niños, niñas. Y en este caso, pues, mi estimado, usted se siente muy feliz. Conozco a Carlita, conozco a Florita y, bueno, tus hermosas hijas, ¿no es cierto? Habrás querido un varoncito, seguramente, en tu vida. No. Siempre, desde el primer momento que me enteré que iba a ser papá, quise que sea una niña.
Ah, ¿también? Sí. Y cuando en la segunda vez también quise que sea una niña. Bueno, y yo contento con está eso. bien, perfecto, Sí. muy bien. Con tal de que vengan sanitas, así sea un varoncito, ¿no? Pero en todo caso, bueno, No, ya sí, sabías. si iba a ser varoncito, también iba a estar contento. No, muy feliz, lógicamente, así es. Así que, feliz cumpleaños y sigamos con las noticias. Y sigamos con las noticias, 7 de la mañana con 45 minutos, después de esta gran sorpresa, esta grata sorpresa, gratísima sorpresa, muchísimas gracias. Y esta realmente fue una sorpresa porque estuve más preocupado en otras, en la otra información. Ahora sí, vamos con las noticias. Vamos con las noticias, amigos, atención, más noticias locales, amigos, a esta hora de la mañana, 7 de la mañana con 45 minutos, amigos, nos vamos con las noticias, amigos, atención, locales. Ya hemos dicho, amigos, atención, que la municipalidad de Akira está convocando, llamando para este presupuesto participativo y por supuesto también, atención, amigos, Se va a dar en 5 talleres, nos manifiestan que se va a dar en 5 talleres. Sí, Comienza descentralizados. El 6 de marzo, ¿dónde va a comenzar, señor Guillermo? El 6 de marzo, atención, en el centro poblado de Jocha, amigos, atención, el 7 de marzo en Patahuasi, el 8 de marzo en el centro poblado La Merced de Patán, el 9, atención, en el centro poblado de Huancasja y el día 10 en la misma población de Akira, amigos. Chaitan, Guayajecuna, Panaicuna. No solamente a estos presupuestos participativos, no solamente van dirigentes, representantes o en este caso, pues amigos, solamente personas que están vinculados a una institución. Manan, ya está más con que hay presupuesto participativo en Escamanja por Irinaiquiches, Yapaiques, Guayajecuna, como vecino. Kai me faltaba Sánchez y Chañaupaj, Yachtata, Kaitaro, Anchisma. Entonces, Chaipin, Yachtamasekuna, Riki. Uraricuna, Guayajecuna, Panecuna, Ama con Hanquicho. Aprovechen, amigos. Bueno, Kunan, Guayajechay, Panachay, Ancatach, Chaymantata, Ñaupa, Chayja, Ñaupa, Huatapa. Se hace un año antes para esos presupuestos participativos. Se priorizan obras. No es que de la noche a la mañana decimos quiero esto y al mes siguiente está haciendo. Ya está ya programado desde el año pasado. Sí, está programado y vamos a programar esto para el próximo año. Recuerden, las obras no son solo fierro y cemento. Así es. También tenemos que ver otras obras que tengan que ver con el tema educativo, también con el tema de violencia y, ¿por qué no?, también con el tema de cultura, con el tema de desarrollo, con el tema de repente de ingresos económicos para nuestra población, con algunos proyectos de repente artesanías, textiles. Akira tiene una riqueza cultural con el tema de turismo y ahí los técnicos nos van a decir qué es posible y qué no es posible, porque de repente podemos estar teniendo muy buenas ideas, pero quizás tal vez no estén siendo posibles por el momento. Claro, así es. Perfecto, Guayajay, Panay, Llactamasecuna, Cheja, Llactamasecuna, Willariнаcuichis, Llactamasecuna, Kay 6 de marzuta, Jallareconja, Jochapi, ¿ya? Chaymatata, Hanchis Puncho, Llactamasecuna, Patahuasi, Pichainancanja, Llactamasecuna, 7 de la mañana con 48 minutos, amigos. Vamos con más noticias. Atención, Llactamasecuna, 974-78-2420 en teléfono, Jacacha, número Chanja. En breves momentos nos comunicamos con el profesor Mario Chau Mario Chagua, especialista de gestión pedagógica de la UGEL, que nos va a hablar sobre el inicio del año escolar. Interesante, amigos, atención, Guayajecuna, Panaicuna, porque efectivamente padres de familia están esperando a ver qué cosa más podemos saber, qué cosa más se podría saber, amigos. Atención sobre el inicio del año escolar, amigos. Llactamasecuna, Cheja, Guayajechay, Panachay, atento, Llactamasecuna, Guayrajocha, profesor Mario Chau, que caen UGEL Manta Paeja, Llactamasecuna, Willaricamunja y Mancanja, Llactamasecuna. Seguramente el primer llamado es para los docentes que ya deben estar, digamos, en sus centros educativos. Educativos y que tienen que estar muy bien preparados ya y con todo el entusiasmo han tenido ya sus vacaciones para recargar energías, porque todo el año escolar también pues baja las energías de los docentes y por el hecho de la formación, por el hecho de que estamos con el entusiasmo de regresar a las clases, tenemos que tener todo el entusiasmo, toda la capacidad para enseñar a estos niños que están digamos, también ellos con el entusiasmo de aprender nuevas cosas, de conocer y seguir desarrollándose. Estamos bien en contacto. Así es, Guayajechay, Panachay, Llactamasecuna, UGEL Mantapun y Llactamasecuna, UGEL Provincial, Ujumantapun y Llactamasecuna, Guayrajocha, Mario Chau, profesor, Paitan Apayocusun Chikuna Tutamantan. Sumach Punchau, Amau, Tajampach Punchau, Kuna Punchau.
Sumacucha Ucacho, Jangunapaj, fácil, ya Panchispaj, Oracocha Guillermo, muy buenos días a todos y por supuesto a través de su medio de comunicación, un abrazo fuerte a toda la población cotabambina, nuestras autoridades, padres de familia, estudiantes y docentes. Bueno, llegó el mes de marzo y con esto prácticamente los docentes ya a sus centros educativos para preparar, digamos, nada más la infraestructura, preparar las matrículas y también los estudiantes ya están ya desempolvando sus loncheras, unos, otros con uniformes nuevos seguramente. ¿Qué noticias tenemos desde la UGEL, profesor Mario? Sí, ya nosotros también aquí en la Unidad de Gestión Educativa Local ya preparándonos para dar el buen inicio del año escolar. Y por supuesto ya nuestros docentes y directores ya están en sus respectivas secciones educativas a partir del día de ayer y ya desarrollando la semana de gestión. Como es de su conocimiento, la semana de gestión se desarrolla hasta la siguiente semana. Entonces, nuestros maestras y maestros, directores y docentes están haciendo actividades de planificación, actividades de organización de la institución educativa, Guillermo. ¿Qué nos puede decir? ¿Cuáles son las responsabilidades que tienen los profesores, los directores para este año que inicia el 13 de marzo? Bueno, el compromiso es bastante de parte de nuestros señores directores y padres de familia y profesores también, toda vez de que todavía estamos en un proceso de recuperación después de haber tenido lamentablemente estos problemas de carácter social, la pandemia. El año pasado nos hemos reinsertado, pero no ha sido suficiente el año para poder, digamos, recuperar el tiempo perdido. Entonces, todavía este año tenemos que continuar con mucha fuerza el trabajo de reinsertarnos totalmente, recuperar en gran medida nuestras, digamos, el tiempo perdido a la cual hice referencia. Y por supuesto, nosotros desde la Unidad de Gestión Educativa Local de Cotabambas queremos hacer un llamado muy especial a nuestros docentes, a nuestros directores, maestras y maestros de nuestra provincia de Cotabambas. Nosotros hemos abrazado esta noble carrera de educación por vocación y tenemos la responsabilidad de responder a nuestras niñas y niños, a atender a nuestros señores padres de familia con, digamos, con todo el esmero que corresponde. En todo caso, nosotros ya estamos en nuestras instituciones educativas trabajando, creo que ya preparándonos para dar la bienvenida a nuestros estudiantes el día 13, que va a ser el primer día hábil del inicio del año escolar, y ese día, con mucha alegría, con mucho entusiasmo, con los brazos abiertos, le estaremos recibiendo a nuestras niñas y niños que tanto les extrañamos y ellos también nos extrañan. Profesor Mario, en este caso, siempre, estuve en la primera reunión multisectorial que ustedes convocaron para el buen inicio del año escolar. Ahí he podido percibir que efectivamente en algunos distritos sí carecen de infraestructura educativa, que es muy preocupante, como también hay distritos que están fortalecidos con instituciones educativas modernas. Cuéntenos un poco un recuento de qué distritos carecen de esta infraestructura educativa, que es preocupante y que están seguramente algunos centros educativos ya por falta de mantenimiento necesitan pues una inversión fuerte para poder, digamos, hacer arreglos, mantenimientos. Sí, efectivamente, el pasado 22 tuvimos una reunión multisectorial con la participación de algunos de los señores alcaldes. Lamentablemente los otros no asistieron, seguramente por incompatibilidad de tiempo. Y bueno, con los que estuvimos presentes, buena cantidad de autoridades, estuvo el mismo director regional de educación en esta reunión. Hemos contraído compromisos diversos para que nuestros grandes aliados, que son nuestros grandes amigos, los alcaldes de los diferentes municipios, también están uniendo fuerzas, están cerrando filas con la finalidad de poner en condiciones operativas las instituciones educativas. En efecto, carecemos de muchas necesidades, fundamentalmente de infraestructura. En este tiempo de lluvia, lamentablemente la infraestructura de nuestras instituciones educativas han sido deterioradas
Y bueno, hay que reparar, hay que poner operativo, hay que hacer la limpieza correspondiente. Los padres de familia están siendo convocados por sus directores también para poder hacer la limpieza a las instituciones educativas. Hay carencia de infraestructura, todavía tenemos instituciones educativas que están alquilados en locales, en otras instituciones educativas. Por ejemplo, en Tambobamba es fuerte y muy notorio este tema, ¿no? Por ejemplo, Erasmo Delgado Vivanco, que todavía está trabajando en aulas prefabricadas ahí en el complejo deportivo. Aplicación tanto inicial, primaria y secundaria todavía está alojado ahí en el local del Instituto Superior Pedagógico, y así tenemos muchas instituciones educativas que todavía les falta mucha infraestructura. Felizmente tenemos grandes aliados de CIA, como son nuestros alcaldes, el gobierno regional a través de subregión, que también están preocupados y ya programando construcción de infraestructura, y esto creo que nos va a aliviar bastante. Entonces seguimos nosotros llamando a nuestros grandes aliados para que sigan apostando por la educación, porque esta inversión que hacen nuestras autoridades en infraestructura, materiales y otros, es con la finalidad de beneficiar a nuestros estudiantes, que son los hijos de nuestro pueblo, no son otras personas. Estamos haciendo una inversión por ellos, por el futuro de nuestra provincia, de nuestra región y de nuestro Perú, Guillermo. Va a ser importante también, por supuesto, el llamado a los padres de familia, que tienen gran participación y muy decisivo. Definitivamente, nuestros padres de familia son los primeros agentes de la formación de nuestros estudiantes. La educación viene de la casa, por consiguiente su participación es importante. Por eso queremos hacer un llamado a padre de familia, ni aunque hay labores escolares en esta callarengaña con Anguata, 13 de marzo en esta punchauta, lunes callarichunches le apanchia Mamakuna, director Oaxaca, Mojtimpos, Rezunches, escuela con carpeta cunapas, de repente patio en esta cunapas, infraestructura en esta colegio chispe, escuela chispe, malgora compasía que para cunaban, que inticunaban en las cachetas, arreglar eso, se picha cacharimos, limpio chato, saquisunches, o en chispuna suma alegre, cosisca, cotimonancupa, y chay local de escagunatas, suma jalienta, tarancaco, chaypas, sumactan paikunapas, estudian caco, paikunas motiva con caco, en aspas sumacta, cosisca, paikunapas, yachancaco, y me imana maestro con yachetscanta. Ahora sí, profesor, allí Micheja. Profesor, cuéntenos, por favor, respecto a las matrículas, empezando desde los primeros grados y por supuesto con el resto de los grados también que ya están, siguen su curso hasta terminar. Cuéntenos cómo está realizándose el proceso de matrícula. Sí, la matrícula está en proceso. Usted sabe de que no tenemos límite de tiempo para las matrículas, pero en todo caso nosotros ya queremos que se concluya. Las matrículas se realizan a través del sistema. Los directores tienen que subir al CIAGI para que los estudiantes estén debidamente registrados en el CIAGI. Si no están registrados en el CIAGI, podemos tener serios problemas como las que ya tenemos con algunas instituciones educativas. Esto es importantísimo. Hay que proporcionar los datos correctos, hay que proporcionar la información correcta para que sea debidamente subido al sistema. Entonces, nosotros desde la Unidad de Gestión Educativa Local estamos haciendo asistencia técnica a nuestros directores. Ya el lunes pasado hemos tenido reunión con nuestro CIAGista que tenemos aquí en la sede y con los directores. Es posible que algunos directores no hayan recibido esta asistencia técnica, por consiguiente nosotros estamos prestos y dispuestos a seguir apoyándoles. Dicho sea de paso, la siguiente semana, por la premura del tiempo y por la recarga de actividades que tenemos, vamos a hacer una asistencia técnica, una reunión con los directores y docentes de las diferentes instituciones educativas in situ, vale decir, en cada sede de cada distrito. Un día estaremos en Akira, otro día estaremos en Chalhuahuacho, otro día en Mara y así sucesivamente, con la finalidad de dar algunas pautas, ponernos de acuerdo. Los docentes ya saben, ya hemos hecho una asistencia técnica también al respecto, ya saben lo que tienen que hacer en esta semana y la siguiente semana, y por supuesto qué actividades previas hay que realizar antes del inicio del año escolar, pero sin embargo todavía vamos a reiterar en esta asistencia técnica que el día lunes, martes, miércoles estaremos saliendo a los diferentes distritos en equipos debidamente organizados. Entonces, señores directores, no debemos desperdiciar el tiempo, el valioso tiempo que tenemos estas 2 semanas de gestión,
Tenemos que aprovechar para actualizar nuestros instrumentos de gestión, tenemos que aprovechar para poder ya recabar información para el diagnóstico, porque si nosotros no hacemos un verdadero diagnóstico, un real diagnóstico de la situación educativa de nuestra institución educativa, de nuestros estudiantes, entonces no podremos hacer una planificación verdadera. Si queremos hacer una buena planificación del año escolar, necesitamos saber cómo estamos, en qué estado están nuestros alumnos, cómo están sus competencias en las diferentes áreas. Entonces, esto es importantísimo, maestras y maestros. Entonces, estos días es importante nuestra participación en cada sede. Perfecto, profesor Mario. Estaremos atentos entonces a cualquier llamado. Y bueno, y lo último, ¿ya llegaron los materiales que del Ministerio de Educación los envían a nivel nacional? Bueno, al respecto quiero informar a los señores maestras y maestros, directores y directoras de las diferentes instituciones educativas. Bueno, los materiales, por los problemas sociales, esto creo que el mismo ministro de Educación ya lo ha expresado, lamentablemente se han estancado en la ciudad de Lima, no ha llegado la totalidad, ha llegado algunas guías y algunas cositas, y esto es una meta para nosotros y vamos a proceder a distribuir. No se vayan a sorprender, señores directores, cuando estos materiales puedan recibir en pequeñísimas cantidades. No es nuestra culpa, tampoco negligencia de la unidad de gestión educativa local, sino al almacén de la UGEL no está entrando materiales. Entonces nosotros sospechamos de que muy pronto han de regularizar la llegada de estos materiales y nosotros, por supuesto, por tramos estaremos distribuyendo, pero ya la siguiente semana empezamos a distribuir los poquísimos materiales que nos han llegado siempre con nuestros aliados y el compromiso que han contraído nuestros alcaldes para poder apoyarnos con la movilidad. Y después estaremos programando un segundo tramo que vamos a hacer un lanzamiento para los transportistas, para que ellos puedan encargarse de la distribución. Eso sí va a ser en buena cantidad. Entonces, de todas maneras, todo lo que tenemos vamos a empezar a distribuir ya, señor Guillermo. Perfecto. Ojalá usted nos comunique, por favor, para hacer la convocatoria, profesor. Muchísimas gracias. Sí, definitivamente ustedes serán los primeros en enterarse, y por supuesto porque ustedes son nuestros grandes aliados también, que nos apoyan en la difusión de las actividades que nosotros realizamos y el llamado que siempre hacemos a nuestros docentes, a nuestros padres de familia, a nuestros estudiantes. Siempre agradecido a Radio Surco y siempre agradecido al equipo técnico que trabaja en esa prestigiosa emisora, y muchísimas gracias. Hasta otra oportunidad. Hasta otra oportunidad, y como siempre, los micrófonos de Radio Surfui abiertos para cualquier información que quiera brindar. Buenos días. Estuvo con nosotros hablando precisamente de lo importante que va a ser el inicio de este año escolar. 13 de marzo, todos estamos llamados, directores, profesores y por supuesto, padres de familia. Es muy importante. Muchas veces decimos 13 de marzo ya se van a ir a su colegio. No. Los padres de familia también tenemos una responsabilidad con nuestros niños, pues tenemos que enviarlos con buen refrigerio. La comida chatarra, ojo, es cancerígena. Tenemos que, como prevención del cáncer, tenemos que evitar mandarles esa comida chatarra. Preparemos un buen alimento con sus huevitos, con su lonchecito, puede ser su quinoa, puede ser su matecito de habas, una muy buena lonchera. Excelente, así tendría que ser, amigos. Vaya que con una panaicona que hay ahora hasta 8 de la mañana con 3 minutos. Ya se está preparando la Catedral del Deporte. Mientras tanto, me toca dar lectura por aquí. Atención a ver a los mensajes que están llegando. Henry, que tengas un bonito y feliz cumpleaños en este día de tu onomástico. Que el Señor Todopoderoso, bendiga siempre a tu familia. Abrazos a la distancia. Dice, en este caso, apenas amaneció el día, señorita Fiorella Maldonado, escuche usted, ¿eh? También Gladys Quispe desde Tambobamba dice, feliz cumpleaños Henry, un abrazo a la distancia
Pásalo bonito con los cumpleañeros en sitio. Y no sé, remotamente te han sacado una foto en estos momentos que estás en cabina, mi estimado Henry. Tú sabes que estamos llenos de cámaras. Así que remotamente te han sacado una cámara juntamente conmigo, acompañando en este noticiero. Mira, ve. ¿Ah? Muchas gracias. Aquí celebrando su día con el cumpleañero. Gonzalo Huirce. Feliz cumpleaños, Henry Borda. Un abrazo a la distancia. Ya tocará celebrar, Henry, Gonzalo. ¿Ah? Juan Cari. Un fuerte abrazo, Henry, éxitos y bienestar, feliz cumpleaños. Filiberto, feliz cumpleaños, Henry, un fuerte abrazo a la distancia. Muchas gracias por los saludos, compañeros. Siempre los tengo presente, orgulloso de pertenecer al equipo. Y bueno, me tocó en días de trabajo y yo feliz de estar aquí, feliz de estar compartiendo con ustedes, feliz de estar compartiendo estos días de labor con toda la gente en estos momentos. ¿No es la primera vez que usted pasa aquí sus cumpleaños? No, para nada. Claro. Nada. No es la primera vez que la paso trabajando tampoco. Sí, bueno, así es. Es mucho más divertido. Bueno, en verdad es una bendición también, ¿eh? Es una bendición que nos toque, en realidad tenemos que cumplir al pie del cañón siempre, amigos, así sea tu cumpleaños, así sea un feriado rojo, así sea bueno, tantas cosas en realidad, en verdad siempre tenemos que estar cumpliendo, amigos. Esa es la labor del minero. El minero no solamente es aquel que no solamente aquel que escarba la tierra, saca los minerales, sino ahora en la minería los mineros son pues abogados, médicos, profesores, psicólogos, son ingenieros, son de todo, ¿no? O sea, en la minería hay una serie de profesionales trabajando y prestando su servicio a este sector de la minería. Feliz cumpleaños, sigamos entonces, vamos con la siguiente, ¿qué viene? Estamos con los deportes, ya está con nosotros William Guamán para los deportes. En Willaricuy, Surfu y Deportes. En Willaricuy, Surfu y Deportes. ¿Por qué mete la mano usted? Chinchirico. Y está con nosotros William Guamán para brindarnos la información deportiva más actualizada en estos momentos. William, muy buenos días. ¿Cómo estás, Henry? Muy buenos días a Guillermo. Y por supuesto, no queremos pasar desapercibido este día especial para nuestro colega y amigo Henry Borda Carrasco, que hoy está de onomástico de Mantela. Henry, un gran abrazo a la distancia, que pases un excelente día. Sabemos que estás en el trabajo, pero siempre el recuerdo, la familia y sobre todo los buenos amigos seguramente acompañarán este día tan bonito, tan especial como son tus cumpleaños. No vamos a decir la edad, en realidad debe ser 30 y tantos. No llego ni a los 20. Ya le está llamando ya el urólogo. No, bueno, estamos todavía muy jóvenes, Henry, hay que darle vitalidad, mucha fuerza a las actividades que desarrollemos. Y bueno, siempre resaltando la gran persona y profesional que eres, Henry. Un gran abrazo deportivo, un gran abrazo de gol desde donde estamos también nosotros, Henry. Gracias, Williams. Perfecto. Nos vamos con la información deportiva, amigos oyentes. Hoy estamos botando la casa por la ventana en Radio Surfui por el cumpleaños de nuestro colega Henry Borda. Vamos con la información deportiva. Bueno, ya todo quedó definido. ¿Quién va a enfrentar al Sporting Cristal por la siguiente fase de la Copa Libertadores de América? El cuadro que clasificó es el Huracán de Argentina tras vencer por 1-0 en la Copa Libertadores de América. Bueno, van a jugar el cuadro rimense, el cuadro del Sporting Cristal. El partido de ida va a ser este próximo 7 de marzo, así es, este próximo 7 de marzo va a ser el encuentro deportivo entre estos dos equipos que van a enfrentarse en la primera fase, y va a ser el partido de ida, o sea, se va a jugar en Argentina, y el 14 de marzo es el partido de vuelta, seguramente en el Estadio Nacional y a estadio lleno, como está acostumbrando a iniciar esta Copa Libertadores el cuadro rimense. Ojo con el Huracán, que es un gran equipo, ha sido protagonista en el torneo argentino,
por ello también su clasificación a la pre-Libertadores de América. Tiene excelentes jugadores, un gran técnico, pero el Sporting Cristal también tiene lo suyo y tiene que demostrar en esta siguiente fase. Todo también obedece a un aspecto económico, porque de pasar a la siguiente fase el Sporting Cristal va a recibir otro $1 millón. Es importante el presupuesto y la asignación económica para poder mantener una plantilla tan importante como tiene el Sporting Cristal y por supuesto aspirar otras cosas deportivas. Bien por el Sporting Cristal, entonces ya hemos dado la programación. El 7 de marzo juega el partido de ida ante Huracán y el partido de vuelta en Lima será el 14 de marzo. Bueno, y también se generó todo un tema fuerte con la salida del técnico Companucci, el primer técnico que sale de la Liga 1 Betson 2022 tras malos resultados. Companucci le dijo hasta otra oportunidad al Universitario de Deportes, y él anunció también en sus declaraciones a la prensa que le pegó mucho perder 3 partidos. Nunca fuimos inferiores a los rivales, pero me tocó perder, dijo Companucci tras una conferencia de prensa en su salida del cuadro del Universitario de Deportes. Un buen técnico, pero bueno, no le acompañó la suerte. Resultado manda, ¿no? Como en cualquier aspecto laboral. Si no tienes resultados, tienes que dar un paso al costado. Hubo personas que también, jugadores que en este caso hablaron sobre Companucci. Uno de ellos fue Alex Valera, que manifestó que Companucci era un buen técnico y estaba a la altura del Universitario. Debieron todavía mantenerlo para ver qué pasaba más adelante, pero bueno, las decisiones de la Junta Directiva fueron de esta forma. Bueno, y hablando de nuestra selección peruana, la Federación Peruana de Fútbol, a través de una directiva, un documento, como está acostumbrado la Federación, últimamente no da la cara el señor Lozano ni tampoco algunos de sus directivos. Todo es a través de redes sociales, todo se está dando a través de unas misivas, cartas que lo envían a los medios de comunicación o lo publican en sus redes sociales. Así está actuando la Federación Peruana de Fútbol. De allí la importancia de la comunicación directa. Siempre es importante el face, como nosotros acostumbramos, ¿no? El cara a cara. Siempre es importante dialogar, ver gestos, ver qué opina, qué dice, porque una carta es fría, pues, ¿no? Una carta, una misiva, una declaración, un Twitter o cualquier otro mecanismo es frío. Pero cuando una persona está al frente del micrófono, pregunta, repregunta, responde o no, también se ve ahí en un lenguaje pues no gestual también, ¿no? Que es fundamental, es importante darlo a conocer. Bueno, y no hay una declaración formal de parte de la Federación, solo por una misiva dio a conocer que la Federación, bueno, este próximo 9 de marzo se va a dar la conferencia de prensa de El Cabezón Reynoso para que dé a conocer quiénes van a integrar la selección peruana, sobre todo de muchachos del ámbito local, para jugar los partidos amistosos ante Alemania y Marruecos. Vaya partido que se viene para la selección peruana. Y la Federación Peruana de Fútbol dio a conocer que el jueves 9 de marzo se va a llevar a cabo la conferencia de prensa del entrenador de la selección peruana, Juan Reynoso, que va a anunciar la lista de convocados para los duelos amistosos ante Alemania y Marruecos. El técnico Reynoso va a hablar con la prensa en la Videna a partir del mediodía, como es acostumbrado, del próximo jueves. Los temas que va a tocar van a ser sobre quiénes conforman o la lista de convocados a la selección peruana para estos partidos amistosos. Además, también algunas seguramente propuestas, iniciativas que alcance el técnico de la selección peruana. La gran duda va a ser, sin duda, si va a convocar o no a Cristian Cueva, que tras desvincularse del Al-Fateh de Arabia Saudita, ahora se encuentra sin equipo y sin ritmo de competencia. No creo que lo convoque, creo que tenemos opciones, o hay opciones en el ámbito local o internacional para poder reemplazar a Cristian Cueva, que claro, es un jugador distinto, muy importante, pero si no tiene club, no tiene ritmo futbolístico, seguramente va a ser dejado de lado por la selección peruana de fútbol. Y hoy, para cerrar la información deportiva, amigos, hoy se va a jugar el clásico de la Copa del Rey. Hablamos el partido entre el Real Madrid y el Barcelona, que hace años atrás era el atractivo mundial, sin duda, por las estrellas que tenía, sobre todo el Barcelona. Bueno, el Real Madrid los tiene todavía, pero bueno, clásico es clásico, ¿no? Hoy se va a jugar este partido a partir de las 2 de la tarde,
esta Copa del Rey, que es bastante también concurrida, bastante añorada por los equipos. El clásico del fútbol español se juega hoy a partir de las 3 de la tarde en el estadio Santiago Bernabéu, allá en España. Buen partido que se viene para poder apreciar a través de la pantalla gigante como la que tiene o la que tenemos en la cabina de Radio Surjuy, la voz de todos. Y con ello le ponemos punto final a la información deportiva, amigos. Mañana estamos volviendo con mayor información. Reiteramos nuestro saludo a nuestro colega Henry Borda Carrasco, que ya sacó el champán y ya sacó también, el desayuno va a ser distinto, imagino, Guillermo, en las cabinas de nuestra emisora. No creo que sea un desayuno habitual. Coméntenos. Un tecito. Así es, al estilo de nosotros, como siempre, como buen minero, en la punta del cerro celebramos con una gaseosita, o en todo caso depende de la disponibilidad, ¿no? Nosotros ahora tenemos pues aquí en cabina tenemos algunas cositas con lo que tenemos, mi estimado Williams. Perfecto, nos parece muy bien. Nosotros acostumbramos, por ejemplo, celebrar el cumpleaños cuando nos toca ya con un cafecito, la cholita, ¿no? La cholita, efectivamente. Y también de torta va un pancito con su velita, esa velita que en las noches encendemos, le hacemos soplar esa vela. No hay problema, para todo hay solución. Y sobre todo la palpita de Paco, ¿no? Eso es, muy bien. Siempre nos envían. Muy bien. Entonces, un gran abrazo a la distancia y que sean muchos años más de éxitos y vida profesional. Adelante, colegas, nos vemos. Nos vemos, Williams. Hasta el día de mañana estuvo William Guamán, la Catedral del Deporte, con la información más reciente en el ámbito deportivo a nivel local y nacional. Y se viene el encuentro deportivo también entre Cienciano y Universitario de Deportes el 9 de marzo. Esto por la Copa Sudamericana. Transmitirá DirecTV Sports. DirecTV será el encargado de transmitir este partido. Ya estamos con las primeras planas y por supuesto vamos con el fondo musical y vamos con la cuña, por favor, señor Chinchillico. En Huillaricuy, primeras planas de los principales diarios de circulación regional y nacional. Y estamos en contacto con César Loaiza para las primeras planas de información a nivel local y nacional. Adelante, César. Muchísimas gracias, Henry. Buenos días a nuestro querido amigo Guillermo Richarte. Y no quiero iniciar esta sesión pues de lo que viene a ser los diarios de circulación nacional e internacional aquí en Huillaricuy, y saludándolo a usted, Henry Borda, por su onomástico. Feliz cumpleaños y que la pase muy bien. Vámonos de inmediato con las primeras planas, los planas de los diarios de circulación nacional. Muchísima atención el día de hoy, ya estamos a 2 de marzo del año 2023. Muchísima atención, vamos con el diario oficial y el peruano. ¿Qué dice? Mayor despliegue policial e inteligencia para combatir inseguridad ciudadana. Estado librará lucha frontal contra la criminalidad. El Ejecutivo presenta en el CONACET el plan de diseño contra, en este caso, la delincuencia. Según fuentes del diario, se va a mejorar la inteligencia para luchar contra la delincuencia en el país. Vamos con otro diario de circulación nacional. Vámonos de inmediato con el diario La República, que dice en su primer titular, muchísima atención, su titular menciona: Estados Unidos invoca al gobierno y al Congreso a acordar adelanto electoral para salir de la actual crisis política, afirma así secretario del Departamento de Estado, en este caso de este país, Estados Unidos. Entre otros titulares, muchísima atención, mencionan, inician vigilancia ante posibilidad de un niño costero en este año. Así es que Defensa Civil está haciendo los trabajos correspondientes. Vamos de inmediato con otro diario, el diario El Comercio, que dice en su principal titular: Congreso firmó contrato por 312 mil millones de soles, en este caso por pasajes aéreos sin itinerario. Un tema más a investigar al Congreso de la República. Entre otros titulares también mencionan:
la ONU solicita informe al Perú sobre muertes en las protestas. Esto es lo que viene informando el diario El Comercio en su primera plana. Nos vamos de inmediato a otro correo. ¿Qué dice el diario El Correo, este diario de circulación nacional? Tambores de guerra. Fiscal de la Nación, en este caso la señora Patricia Benavides, rechazó inicio de investigación por la Junta Nacional de Justicia. Entre otros titulares, también menciona que Pedro Castillo se niega una vez más a declarar ante el Congreso por corrupción. Vamos con otro titular, vamos con el diario económico del país, Diario Gestión, que dice en su principal titular para el día de hoy, 2 de marzo, el niño costero se asoma como un nuevo riesgo para la economía del país. Muchísima atención, el impacto del fenómeno climático dependerá de su intensidad y su estación en la que se presente, según expertos. Sin embargo, está generando ya preocupación por los posibles impactos que podría generar en la economía peruana. Vamos con otro titular del diario El Expreso, Diario Expreso, que titula para el día de hoy: sin sentido, pedido de Pedro Castillo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que lo repongan como presidente. Sin embargo, hay una solicitud por el exmandatario del señor Pedro Castillo de que se reponga su mandato como presidente de la República. Vamos de inmediato con otro diario, el Perú 21 en este caso. ¿Qué dice Perú 21? Bloqueo de clases. La FENATEP acusa a la bancada magisterial, al SUBTEP y a la CGTP de serpentines y traidores. La facción magisterial vinculada al Movadef, profesores, saboteen el inicio de clases y por ahí podrían irse a una huelga, según menciona el diario Perú 21. Vamos con otro titular del diario Ojo. Atención, pollo picará, alza de precios pone la piel de gallina a las amas de casa. 15 soles estaría bordeando el kilo de pollo allá en la ciudad de Lima. A nivel nacional, el kilo de pollo oscilaba entre 8.80 hasta 12.83. Y el huevo no se queda atrás, también está subiendo. El menor costo está en Trujillo y en el más alto de los costos estaría pues en los mercados del sur del país, según menciona el diario El Ojo. Así es que las amas de casa bastante preocupadas por la suba, pues el alza de los precios en cuestión del pollo. Y esto se debe pues a los bloqueos de carretera de los meses de diciembre y enero y parte de febrero. ¿Por qué? Porque en este caso, este producto se trabaja por campañas, ¿no? Entonces, la campaña en este caso, pues, de producción de pollos de noviembre a febrero ha sufrido pues bastantes impactos por la falta de alimentación para estas aves y la pérdida de los productores. En ese entender, se estaría subiendo el precio del pollo por la escasez de este producto. Lamentable. Vamos con más titulares a las 8 de la mañana con 22 minutos. ¿Qué dice el diario El Trome? Se acabó la fiesta para la estafadora. Capturan en España a Moni Yanke, quien falsificó entradas para conciertos y se llevó $500,000. Ya fue. Esta señorita que había falsificado entradas ya fue capturada allá en España y estaría ya tras las rejas. Vamos con más titulares a esta hora de la mañana. El diario El Popular, que menciona en su principal portada: cayó estafadora, vendió entradas falsas para los conciertos de Daddy Yankee, también Coldplay y Bad Bunny, por más de 2 millones de soles. Se lucía en redes sociales. Pamela Cabanillas, detenida en España. Esta señorita, pues, que había estafado a miles de usuarios con estas entradas para estos conciertos, fue detenida en España. Se le acabó la fiesta a esta señorita. Vamos con otro titular aquí en las primeras planas. Muchísima atención y nos vamos de inmediato. Vamos con otro titular aquí en este caso del diario El Popular, un titular pequeño que
donde menciona lo siguiente, muchísima atención. Estados Unidos pide que haya elecciones en Perú para mejorar la crisis, en este caso política que viene afrontando este país. Esto es un titular pequeño que también resalta el diario El Popular. A las 8 de la mañana con 23 minutos terminamos con las primeras planas y les damos el pase a la cabina número 1 de Radio Surjuy. Adelante, Guillermo y Henry, muchísimas gracias. Muchas gracias, César. Gracias, interesante los diarios, amigos, a esta hora de la mañana, amigos. Exactamente 8 de la mañana, 24 minutos. 8 de la mañana con 24 minutos, seguimos con más información. Ya en los últimos minutos vamos a ver qué nos están diciendo en las redes sociales. Por favor, vamos con las redes sociales. Aide Quispe nos dice allí mi señor de Radio Surjuy. Señor, debe decirte a ti. Si fuera bueno, dice, sería joven. Amador Everton Saldívar. Full sintonía. ¿De dónde nos llama él? ¿De dónde nos escribe? ¿De dónde nos escribirá? Pero también full sintonía. Albertito Joyuri Galloso. Eso sí es de Palja Picoseos, ¿ah? Alberto Joyuri Galloso. Saludos, Guillermo. Desde Palja Picoseivas, yo siempre escuchando su linda programa. Muchísimas gracias, Albertito. Gracias, hermano lindo, gracias. También para Elio Sá, que dice felicitar al alcalde de Akira. Elio está muy contento con el presupuesto participativo con objetivos claros. Elio Sá debe ser de Patahuasi, todos los Sás son de Patahuasi, ¿eh? Así es. Vamos a ver qué más dice. Un apellido interesante, sí. ¿No? Es necesario los presupuestos participativos, claro que sí es necesario. Y finalmente nadie sabe mejor que nosotros las necesidades. Muchas veces vienen de otros sitios, vienen de Lima y dicen, tú necesitas esto, pero así no es. Preguntan qué es lo que realmente uno necesita. Así es, para eso tiene que ir al presupuesto participativo el poblador de a pie. Sí. Igualmente Elio Sá dice, feliz cumpleaños, señor Henry. Gracias, entonces usted, Elio. A ver, ahí está, señor, usted dice, jovencito, ¿quiere usted pasar? Yo quiero pasar por jovencito. Ya, vamos a ver qué dice Aide Quispe. Feliz cumpleaños, señor Henry. Un abrazo. Gracias, Aide. Un abrazo también ahí para está. ti. Y desde Argentina, Eduardo Arcos Lima. Ahí dice, amigos, hola, buen día, amigos del informativo Villerico, y en especial, feliz cumpleaños, amigo Henry Ernesto Borda Carrasco. Un abrazo virtual desde Córdoba, Argentina. Que tengas un excelente día. Que Dios te bendiga muchos años más de vida. Ahí está. Muchas gracias, Eduardo. Un abrazo también para ti. Y muchas gracias a todos por sus saludos y por su aprecio. También bueno, todavía se les aprecia un montón. Bueno, por acá Javier Cheque dice, feliz cumpleaños, Henry. Pasa un bonito día. Un fuerte abrazo, amigo. Y por supuesto Hernán Zulca dice, feliz cumpleaños, Henry, que tengas un feliz y bendecido día, te mando un abrazo, un fuerte abrazo, amigo. Ahí está lo bueno, ¿no? Qué bonito, bonitas expresiones, amigos. Bueno, pues Henrycito sigue pasándolo un bonito día, nos quedan muchas horas todavía, así que algo puede pasar, muchas cosas puede pasar. Así es, son 24 horas, no, ya me quedan 12 horas nomás. 12 horas, pero son 12 horas, pues. Tú sabes que cuando uno quiere ya terminar el día, no pasan las horas. Tenemos otras actividades. Bueno, 8 de la mañana, 27 minutos. Están preguntando también qué va a pasar con esos movimientos regionales que han sido deshabilitados. Bueno, en realidad son deshabilitados o inhabilitados, perdón, ese es el término, inhabilitados, pero tienen tiempo hasta 2026 para poder gestionar nuevamente, digamos, sus movimientos regionales, o sea, buscar firmas, cumplir requisitos como la afiliación de ciudadanos a la organización de ellos y regirse a los parámetros que exige pues el ente electoral, Jurado Nacional de Elecciones. Así que tienen tiempo ellos, fíjate, recién estamos en 23, pueden recolectar firma en estos meses del año y luego el 24 solicitar su inscripción, volver nuevamente. Así es, pero, ojo, señor, señora, joven, señorita, usted que ya está en edad electoral, o sea, tiene 18 años, por favor, no regale su firma. Su firma es muy importante. Bueno, si se identifica. Si está de acuerdo con el partido, si está de acuerdo con su ideología, si está de acuerdo con los proyectos que tiene el partido, está bien, de su firma. Mira. Pero si no sabe de qué se trata, si no sabe en qué consiste el partido, por favor, no regale su firma. Henry, hay gente que tiene posibilidades de analizar, evaluar,
con esos movimientos, y si finalmente se convence, que firme, pero eso sí, que no te traigan ni azuquitar, ni cuartilla de trago, que no te traigan arroz, fideos, esas cosas no. Eso es prácticamente estar, ¿cómo se puede decir? Comprando la firma. Comprando la firma. Claro. Chaypaj mana guayajekuna paneguna. Apamos un kikucheja, firma y que orjunan para mamacita linda, alinchata pinzari mamá. ¿Ya? Y muy la bien. OMPE, bueno, la OMPE, a pesar de que está tratando de hacer un trabajo, el número de firmas me parece que no es el adecuado, es muy bajo. Es bastante bajísimo, no es representativo. No es representativo, no es representativo. 8 de la mañana, 29 minutos. Muchísimas gracias a nuestros amigos y ya nos despedimos, amigos. A nombre de Cecita Loaiza. A nombre también de nuestra Catedral del Deporte, Williams Guamán. Y de quien les habla, amigos, como siempre, vuestro amigo, vuestro pata, vuestro waiki, vuestro brother, Guillermo Recharte. Y de Henry Borda, que hoy día ha sido mencionado increíblemente. Hasta el día de mañana. Tu para Nanchkama. Tu para Nanchkama. Radio Surfui, la voz de todos, presentó Willaricud. Usted ha sido debidamente informado de las noticias, informaciones, comunicados, deporte y cultura a través de Willaricud. Nos despedimos desde la provincia de Cotabambas. Hasta una próxima edición. Willaricud.